Bueno, gracias por continuar con nosotros. Miércoles de análisis y desde hace ya varios días hemos estado muy pendientes, le hemos dado seguimiento puntual al tema del presupuesto 2020, los pros y los contras, si las ayudas para los programas sociales es buena o no y lo que se le está quitando a muchos sectores. Los ganadores y los perdedores, todo eso vamos a hablar en estos 30 minutos aproximadamente con grandes invitados y le queremos dar la bienvenida a Edgar Castillo Martínez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de México. Bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, un honor. Usted la conoce desde casa, es la que nos ayuda a entender cada lunes cómo va la economía y no podía faltar en esta mesa. Cintia Valeriano López, maestra en Gobierno y Políticas Públicas del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Cintia, siempre es un gusto. Bienvenida. Encantada, muchas gracias por la invitación. Y también se encuentra en esta mesa Juan Carlos Villarreal, director del Centro de Planeación Estratégica y Perspectiva Política. Es un gusto saludarte también esta mañana. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días. Bueno, pues finalmente se aprobó este paquete económico. Estamos ya a un mes de que arranque el 2020. ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Qué ven bien, qué ven mal? Cada uno en su sector, por supuesto. Y pues, ¿quién gana y quién pierde? Buenos días. Primero las damas. Muchas gracias. Pues bueno, de entrada, que es algo que hemos venido comentando cada lunes, me parece que es muy delicado poder plantear esta propuesta de presupuesto de egresos que fue recientemente aprobada por el Congreso, considerando un escenario económico que difícilmente se dará, ¿no? Yo creo que si pudiera empezar a hablar sobre los aspectos preocupantes que tiene en sí mismo el documento, sin duda tendría que ser la forma en la cual se plantea un escenario que difícilmente podremos obtener, con una tasa de crecimiento esperada que difícilmente se podrá alcanzar, con un precio internacional de petróleo que claramente viene a la baja, en fin, con una serie de cuestiones que ponen en riesgo no solamente los aspectos de recaudación para el gobierno, sin duda para el próximo año, sino la forma incluso en la que se va a poder dar cumplimiento a este mandato aprobado, recién aprobado por el Congreso. Claro. ¿Lo calificarías como optimista, Cintia? Sin duda, Es demasiado optimista el escenario que se está planteando. Si todavía el gobierno tenía algunas esperanzas de evitar la palabra recesión técnica, ¿no? Sobre todo por las últimas cifras que aparentemente había tratado de ajustar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues esta duda INEGI ya nos la despejó recientemente. Efectivamente, el país se encuentra en estos momentos en una etapa de recesión técnica, con una tendencia de crecimiento económico, insisto, pues que nos obliga a hacer correcciones del escenario digamos, de crecimiento económico para el 2020. Hay algunos indicadores que se han ido corrigiendo, pero ahorita digamos que las cifras más optimistas ya ubican con una tasa de crecimiento esperada de 1.2 para 2020. Bueno. Varios son los sectores que se van a ver afectados, lo hemos venido platicando en todos estos días, y si el INE, muchas instituciones y el campo. Esto tiene que ver con una propuesta de campaña, que un montón de promesas de que necesitamos mucho dinero para los programas sociales, a pesar de que afectemos, por ejemplo, al campo. Sí, mira, te podría comentar y primero agradecer que nos hayan invitado a la Confederación Nacional Campesina a estar en esta mesa. Bueno, yo te comentaría 5 puntos de saque, como se dice en esta primera intervención, que son muy relevantes y que la gente lo debe de conocer. Primero, no se establece ningún programa de apoyo para las mujeres rurales. Hoy en día que las políticas públicas van encaminadas correctamente al apoyo de las mujeres, bueno, pues en el presupuesto y más en el campo no hay nada, hay que subrayarlo eso, no hay nada en el presupuesto para el campo para apoyo a mujeres rurales. Desaparecen, y segundo punto, desaparecen los programas a la comercialización y a la concurrencia con las entidades federativas. Estos programas que eran emblemáticos, que podían multiplicarse a un productor que quería tener acceso a un programa, bueno, pues a veces se podía multiplicar hasta en 4 pesos, el peso que ponía él, el peso que ponía la entidad federativa, y 2 pesos muchas veces que ponía la federación. Ahora desaparecieron esos programas. La comercialización, alguien que produce, imaginemos, fresas, o produce maíz, o produce miel, ¿cómo va a poder mostrar su producto al extranjero si no tiene esa opción de tener recursos en los cuales pueda comercializarlo? Tercer punto, desaparece el programa de desarrollo rural. ¿Qué significa esto? Bueno, es la infraestructura. Si tú eres ganadero y quieres ampliar tu establo, quieres ampliar pues tu activo, pues ¿cómo lo vas a lograr si no tienes este recurso? Tendrías que generar mayores ganancias, que es muy difícil en el campo, para poder ampliar tu espectro de ganancias. Es un tema muy importante. ¿Cómo se logra? Pues es muy difícil. Cuarto punto, el recorte
de este año, si lo vamos proyectando, estamos alcanzando ya un 42% de recorte al año 2018. Tan solo este año se están recortando casi el 27%. Sumado con lo que se recortó en el año 2019, bueno, pues ya estamos hablando casi del 50%, 30,000 millones de pesos, 30,000 millones de pesos que están siendo recortados al sector campesino, a los productores del campo. Y quinto, es muy importante, y les quería mostrar una lámina que traje, que me permití traer, para que hacerlo más claro a tu auditorio. Esta lámina, no se la muestro aquí. Aquí habla muy bien de cómo está este presupuesto para el campo, para que vean, tengamos más o menos una dimensión, una idea muy clara de cómo se está proyectando. Tan solo el 60% de lo que se aprobó para el campo, 47.5 mil millones de pesos, 60% van para programas asistencialistas. Sí. Solamente el 12% va a lo productivo, el restante a lo administrativo y el 9% para la educación agropecuaria. Imagínate lo que significa esto. O sea, es realmente una falta de atender los temas tan importantes del campo. Y que es fundamental para la economía también de nuestro país. Entonces, la agricultura consideramos que sí es uno de los que perdió con este presupuesto 2020. Y perdió mucho. Y perdió mucho, sin duda alguna. Y Juan Carlos, me gustaría platicar contigo, pues, ¿cómo ves este presupuesto? Sin duda alguna, nos permite hacer un mapa de las prioridades para el gobierno. Necesariamente no traen desarrollo ni crecimiento para México. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que valdría la pena dos conceptos previos para que pueda desarrollar de mejor forma la idea y el auditorio también comprenda frente a lo que estamos. Populismo y elitismo. Entonces, el tema del populismo es muy relevante porque el líder populista asume que tiene una condición moral que lo diferencia del resto de la clase política. El líder populista interpreta al pueblo, lo defiende y lo defiende frente a una élite. Entonces, el elitismo como una forma de organización política lo que privilegia es naturalmente la organización, la jerarquía de los partidos políticos, y el líder populista se enfrenta a estos privilegios. Y entonces si uno describe estos dos fenómenos, puede entender por qué el presidente cotidianamente está aludiendo a esta lógica. Una vez colocados estos conceptos, entonces lo que habría que distinguir es qué quiere decir el presupuesto en términos de política pública. Y lo que está diciendo el presidente ya lo ha descrito un autor, Michael Walzer, que escribió un libro que se llama Éxodo y Revolución, y lo que el presidente está pidiendo es sacrificio. Una primera etapa tiene que ver en esa lógica con un pueblo que es oprimido, y en este caso es un pueblo oprimido por el neoliberalismo. Luego viene una segunda etapa que es un pacto, y en este pacto es la cuarta transformación. Luego vendría la travesía en el desierto y luego la tierra prometida. Entonces lo que ha venido diciendo el presidente desde el año pasado es que nos tendremos que sacrificar y que tendremos que pasar de la política de austeridad a la política de la pobreza franciscana. Ya lo viene diciendo desde el año pasado. Entonces me parece que este presupuesto es la consecuencia de esa lógica, en donde tendríamos que expiar nuestras culpas neoliberales, casi, para salvarnos. Y en esta lógica, entonces, los sacrificios están justo en algunos sectores que aparentemente tienen privilegio, lo que es el INE, lo que es la Fiscalía, lo que es el Poder Judicial, la lógica de los grandes privilegios de los salarios. Sin embargo, esto no se entiende en la lógica del campo o de algunos otros sectores, ¿no? El tema de la construcción del presupuesto, ya nos lo ha comentado aquí Valeriano, ya nos lo ha confirmado. Son tres hipótesis realmente difíciles de que sucedan: aumento de la producción de petróleo, aumento de recaudación fiscal y aumento de inversiones. Es poco probable que eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que sí va a suceder? Que van a tener que tomar del gasto público recursos vía recortes. Sí, claro. Ninguna de las cosas que dijo al principio de su administración ha cumplido. Vamos a ahorrar 550,000 o algo así por estilo de millones de pesos vía actos anticorrupción, ¿no? Por ahorros, eso no está. Dijo, no vamos a endeudar, hay deuda, Sí, ha tomado del fondo, de ahorro, el que teníamos ahí de reserva. Y entonces lo que uno puede advertir, entonces, que estas características del líder populista se describen puntualmente en las características de gobierno. Lo que viene entonces, me parece, va a ser una mayor concentración de esta forma de política pública austera,
sin tomar en cuenta los sacrificios que tendrán algunos grupos vulnerables, porque en su lógica lo más relevante es la política asistencialista. Claro. Ahora, si recordamos desde campaña hace 18 años que Andrés Manuel López Obrador empezó con estos temas, primero los pobres era la frase, ¿no? Sí. Y en ese sentido el presupuesto va orientado hacia esto, ¿no? Entonces, me voy a poner de ese lado. Yo ayudo a la gente más necesitada y esto me va a dar un mayor desarrollo, mayor producción, aunque le tenga que quitar a los grandes. ¿No ayudaría a todo esto? No, me parece que un poco el objetivo, la lógica que está siguiendo el gobierno en estos momentos al, digamos, incrementar notablemente los recursos para programas sociales, tiene que ver con incrementar el ingreso objetivo de las familias más pobres del país. En una lógica, digamos, de una economía muy básica, en la cual si las familias tienen más ingresos, entonces tienen más posibilidades de comprar más bienes y servicios, y si hay más compra de bienes y servicios, las empresas tienen más ingresos a su vez y por lo tanto pueden incrementar los niveles de inversión. No es una lógica, vamos, de un flujo circular de la economía muy básica. Pero lo cierto es que quizás se nos están olvidando los factores determinantes tanto de oferta como de demanda. Existen una enorme cantidad de factores que influyen y que no nada más dependen pues de la compra y de la venta de esta clase de bienes y servicios. Tiene mucho que ver, por ejemplo, el tema de las expectativas, cómo espera la gente que se va a comportar la economía en los próximos años. Y esto no solamente afecta la visión de los empresarios, sino sin duda de los consumidores, de las familias. Por ahí escuchaba algún comentario el día de ayer donde decían, bueno, pues es que el consumo se está recuperando. Es una declaración de Alfonso Romo. Marginalmente, pero se está recuperando el consumo. Sí, se está recuperando, pero no se está recuperando lo suficiente como para que las empresas se vean incentivadas a reactivar sus procesos productivos. Sí, porque nos fue bien en el Buen Fin, significa que vamos bien, ¿no? Es correcto. Ahora, vale la pena también señalar que de acuerdo a cómo quedaron las estimaciones, sobre todo estos grandes proyectos productivos o grandes proyectos de infraestructura, donde tiene mucho que ver esta cantidad de recursos que se destinan a programas que buscan incentivar el desarrollo empresarial o el desarrollo económico de diferentes sectores, el campo, el turismo, etcétera, la energía, etcétera, etcétera. Ciertamente se cree que para el 2020 esta disminución o esta caída va a representar un retroceso de entre el 5 y el 6% de inversión productiva real, inversión productiva que sí genera empleos, que sí genera, no solamente no es cualquier tipo de empleo, sino un empleo que tiene seguridad social, sí, claro, que hace aportaciones al seguro social, etcétera, etcétera. Esta clase de empleos que hemos visto que se han perdido, que se han reducido, sobre todo en los últimos 2 trimestres. Bueno, sin duda alguna es un tema muy interesante que al cual estamos tratando de entender, de desarrollar como audiencia también, que no somos economistas, pero estamos hablando de un monto histórico. Son 6.1 billones de pesos, es el mayor monto presupuestal en la historia del país. ¿Va a alcanzar, como estamos viendo esta dinámica? Bueno, siempre tenemos que partir del hecho que el presupuesto es una cobija que tiene un tamaño muy concreto, sí, ¿no? Y que necesariamente poder, por ejemplo, hacer este reajuste que hicieron los diputados implica necesariamente descobijar a otros sectores o a otros programas para que el presupuesto alcance. Ahora, insisto, este es un presupuesto que se plantea sobre la lógica de obtener recursos que todavía no forman parte de las arcas del gobierno, sí, ¿no? Claro. A esto todavía hay que agregarle el hecho de que el gobierno tenga la suficiente eficacia para poder alcanzar, ¿no?, los ingresos necesarios para poderle dar cumplimiento por lo menos a este proyecto, ¿no? Se han entregado al campo, aseguró el gobierno, material y productos que necesitan ustedes, pero fuera de tiempo, me comentaba un líder campesino hace no mucho tiempo, nos mandaron a Guerrero ya algunos productos que necesitamos, pero ya en época que no era época para sembrar, entonces los productores terminan vendiéndolo, entonces sí, se cumple pero fuera de tiempo. Fertilizante. Ya cuando la planta está muy grande. Bueno, yo te quería comentar, mira, abonando un poquito al comentario de Cintia, de cada 1,000 pesos del presupuesto, para que seamos un poquito más claros, de cada 1,000 pesos al campo solamente le están aplicando 27 pesos. Eso es más o menos en términos comparativos. La economía, para un poquito tu auditorio un poquito más simple, que la podamos entender un poquito más simple, y cómo nos vemos los campesinos. Yo represento una organización que tiene cerca de 500,000 agremiados, productores, campesinos, gente que está pues metida en el tema del campo. Es como yo me lo imagino como un tema doméstico. A una casa, los que somos padres de familia o que somos jefes de familia, llega a la casa 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos, ¿cuánto le tienes que asignar a cada rubro? ¿Cuánto le asigno a la alacena, a los víveres? 27 pesos nada más. ¿Cuánto le asigno para la salud? ¿Cuánto le asigno para educación de la familia?
a seguridad, cuánto le asigna a cada uno. Pero lo Además, increíble, 50 pesos se van para ayudar a los 47 pesos que le estás asignando únicamente a la alacena, a la despensa, a las mujeres que de alguna manera están más involucradas con estos temas. Le asignas solamente 47 pesos para los víveres, para el huevo. 47 pesos. De cada 1,000 pesos, 47 pesos. Claro. De cada 1,000 pesos, 47 pesos se van a ese tema, a ese rubro, para que llenes la alacena. Para que tengas huevo, para que tengas leche, Flores, ¿no? para que tengas Para tortillas, para el gasto y la luz, y que te tenga que alcanzar para todo. 2 Entonces, ¿y cuánto le vas a poner a salud? ¿Y cuánto le vas a poner? Lo increíble de este presupuesto, que no debemos de perder, es que al que te toca la casa, que te toca el timbre, te dice, oye, regálame dinero, Sí, claro. oye, ayúdame porque me he ido mal, oye, a ese sí le asignas muchísimo más presupuesto. Aquí se hablaba, si hubo perdedores, como fuimos los campesinos, la gente que estamos involucradas con temas agropecuarios, si hubo perdedores en el presupuesto, también hay ganadores, por lógica. Y los ganadores fueron los que están en los programas asistenciales. Se está mezclando la parte Secretaría económica del con Bienestar. la política, porque esto trae un fin. Sí. En el Sí, fondo hay un tema pues, político para el 2021. Me parece que en términos de perspectiva hay que decirlo. El volumen de electores probables que derivan de los programas asistenciales puede llegar al final del sexenio a 30 millones de beneficiarios. Ese primer año se quedaron en el programa para jóvenes cerca de 900,000 los beneficiarios. Cuando uno revisa, por ejemplo, la evaluación de esa política pública, que sería un indicador para saber si el dinero que está destinando ahí tiene un efecto positivo, el indicador es el número de solicitudes entre el número de becas autorizadas. Ese no es ningún indicador para medir la calidad. Entonces, ¿qué sí es? Es un mecanismo clientelar de cooptación de simpatizantes rumbo a las elecciones del 21 y del 24. Y parece cínico, pero hay que verlo así. Y yo aportaría algunos datos. Entonces, si la lógica es ir por esos electores y garantizar una nueva clientela electoral, el discurso que lo vende es nuevamente el discurso de los privilegios, ¿no? Claro. Es un país de privilegios donde el 1% concentra el 20% de la riqueza, donde el resto, el 20% de los más ricos, tienen el 80% de los ingresos. Entonces, esta lógica coloca a un auditorio de ingresos bajos frente a la necesidad de recurrir al apoyo asistencialista. Y para no perderlo, mejor me quedo con estos que me lo dan desde hace 2 años. Y tiene una justificación, insisto, de este carácter de la lógica populista. Ahora, tiene una pretensión además ideológica, por supuesto, ¿no? Y tiene una pretensión electoral, no tengo la menor duda. Va a buscar que esta clientela le sea fiel rumbo a las próximas elecciones. Y lo podrá eventualmente conseguir porque también así ha sido la política asistencial de los últimos años en México. Y aquí le voy a dar un dato al compañero del sector campesino en la lógica electoral, ¿no? Si los electores hoy están 70% en las ciudades y 30% en el campo, sí, claro, técnicamente, ¿dónde me conviene más invertir para ganar electores? No tiene una justificación racional, no digo que sea correcto, solamente digo que en términos de la lógica de este grupo en el poder, eso es más atractivo, más relevante y más estratégico en la perspectiva electoral, ¿no? Bueno, también hay que hablar de los ganadores, sin duda alguna creo que el sector energético fue uno de ellos. Viene también el rescate a Pemex, que me gustaría tocar este tema porque creo que es importante. Viene también de mano la refinería en Dos Bocas. ¿Qué viene para el sector energético donde Pemex en los últimos 18 años pues está produciendo a la mitad o menos? Sí, sin duda. Bueno, pues de acuerdo a las expectativas se creía que para poder iniciar este proceso de rescate a Pemex durante el primer año de gobierno se tenía que invertir 150,000 millones de pesos, el segundo año 180,000 millones de pesos y el tercer año pues cerca de 220,000 millones de pesos. ¿Qué es en realidad lo que vimos? Pues que durante el primer año, haciendo 20,000 ajustes y recortes muy serios a la administración pública, apenas si se alcanzó una inversión de 80,000 millones de pesos. El segundo año, en el mejor de los escenarios, se podrá hacer una aportación económica de 95,000 millones de pesos. Y el tercer año, de acuerdo a las proyecciones o perspectivas, pues difícilmente alcanzaremos 100,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos en tratar de rescatar a un sector que ciertamente requiere una inversión todavía mayor para poder iniciar ya su proceso de recuperación serio. Por otro lado, lo estamos haciendo bajo una lógica de enmiendo algunas cosas, reduzco la cantidad de recursos que voy a extraer
pues en este caso de Pemex, porque a partir del tercer año en adelante, así lo ha comentado el presidente, entonces sí voy a incrementar esta cantidad de recursos que voy a extraerle específicamente a la empresa, todas las ganancias que ha generado la empresa para poder financiar los programas en mayor medida. Lo cierto es que, insisto, pues ni terminamos de invertir bien y lo poco que tenemos, pues lo estamos invirtiendo sin muchas probabilidades de éxito, ¿no? Esto por un lado, y por el otro, esta obsesión que tiene el presidente por tratar de construir refinerías, la refinería de Dos Bocas, cuando pues todavía no tenemos análisis económicos, no tenemos análisis de impacto ambiental, no hay todavía no se presenta el dictamen de viabilidad para determinar si esta construcción vale la pena llevarla a cabo o seguimos tirando recursos o echando dinero bueno al malo, ¿no? Sí. Tratando de sacar recursos que nos hacen falta en otra clase de rubros como la salud, la educación, el campo, sí, etcétera, etcétera, en un desarrollo de infraestructura pues que no necesariamente le va a repercutir pues en más ingresos al gobierno. Y lo único que sí me parece que vale la pena señalar es el hecho de que existe un compromiso, o al menos se refrenda el compromiso del gobierno, de seguir abriendo a la participación de la iniciativa privada algunos otros proyectos de carácter energético. Esto sí es importante comentarlo, porque había muchas dudas con respecto a si se iban a cerrar definitivamente las posibles participaciones de la iniciativa privada, y esto no va a suceder. Ya se hizo una invitación, de hecho, dentro de los proyectos de inversión que se presentaron el día de ayer, que presentaron los empresarios con el presidente, se habla de la existencia de algunos proyectos, sobre todo de desarrollo energético, para poder motivar o generar una mayor competencia en ese campo, pues obviamente en beneficio de los mexicanos. Ayer se comentaba que el aeropuerto de Santa Lucía por ahí del 2052 estará listo, entonces bueno, faltan 30 años, muy retrasado, pero ya casi nos va el tiempo. Yo quisiera que nos explicaran un poquito cuál va a ser el detonante, porque hay gente que se va a ver favorecida con 3,500 pesos, 4,000 pesos mensuales, no le resuelve la vida, pero les ayuda. ¿Cuál va a ser el detonante a nivel de la sociedad mexicana para darnos cuenta que el presupuesto no nos está ayudando, que lejos de favorecer nos crea incertidumbre, provoca menos inversiones? ¿Cuál va a ser el detonante? ¿En qué momento va a decir la gente, oye, no, pues, y lo va a aceptar el presidente? Porque también es un tema. Yo creo que lo vamos a sentir inmediatamente. Hay un dicho muy popular en los ejidos, en las comunidades agrarias, en el campo. Dice, podremos tener todo, pero sin tortilla, sin alimento no tenemos nada. Es muy importante. Cuando la gente empiece a sentir que hay desabasto en varios artículos, y sobre todo los de primera necesidad, ahí es cuando va a decir, oye, creo que sí nos se puede encarecer. Y eso puede ser inmediatamente. Recordemos, hay otra frase también, dice, no compongas lo que no está descompuesto. En el campo estaban caminando bien las cosas, era un motor de la economía. Por primera vez en muchos años se había producido más de lo que se compra, que se trae del exterior. Ahora podemos revertir eso, empezar a traer alimentos y no producirlos aquí. Eso lo va a encarecer. El huevo que ahorita está en alrededor de los 30 pesos, bueno, que lo empieza a comprar a 50, 60 pesos va a ser complicado, porque los avicultores van a tener que subir sus precios de producción. Y no se les puede acusar de especulado, porque viendo cómo actúa la presidencia, pues están especulando y lo están escondiendo. Porque solo el presidente solo ha marcado que hay solo algunos productos que tienen precios de garantía, el maíz, el frijol, el arroz y el trigo. Pero no solo eso consumimos los seres humanos. Hay que ver qué va a pasar con la carne. Claro. ¿Qué va a pasar, repito, con el huevo? ¿Qué va a pasar con otros cereales? ¿Qué va a pasar con las frutas? ¿Qué va a pasar con el tomate? Entonces, estos productos indispensables se van a empezar a encarecer al momento en que el productor no tenga las herramientas necesarias para producirlos. Entonces hay que traerlas, ¿no? Y es una cadena que va a romper. El gobierno pues tampoco te va a alcanzar para comprar lo indispensable. Así que bueno, creo que hay muchas alertas. Me parece que habría que nuevamente dar un par de datos. Un ciclo económico en México dura, según Jonathan Heath, entre 12 y 17 meses. Si estamos en esta etapa de recesión, probablemente reviente un aspecto de crisis hacia el 21. Entonces, en la lógica política, lo relevante es en dónde explota este fenómeno. Si explota antes de las elecciones o después de las elecciones. Incluso si explota en el primer trimestre previo a las elecciones, es muy probable que no tenga efectos políticos para el presidente. Y el segundo factor tiene que ver con el volumen de los beneficiarios y el porcentaje de presupuesto que se destina ahora sí a programas sociales. Si consideramos que el 84% de la población gana menos de 25,000 pesos al mes, y luego nos vamos a los deciles más bajos, eventualmente una beca de 3,700, una beca de 1,800,
para el 40% que gana menos de 8,000 pesos al mes, puede ser el 50% del ingreso familiar. Sí, pues. Entonces, si lo vemos entonces en esa lógica, ¿qué está apostando? A que estos recursos se prolonguen en el tiempo, mitiguen un poco los efectos de la recesión y lo lleven hacia el 21. Si eso sucede así, está hecho. Si revienta antes, y Cintia no me dejará de mentir, si esto revienta antes, entonces el efecto podrá ser políticamente nocivo para él. Que creo que la apuesta central no es la política económica, no, sino es una política orientada hacia el próximo proceso electoral. Se está mezclando, se está utilizando la economía con fines políticos. Sí. ¿No? Cintia, se nos queda un minutito para concluir. Sí, no, bueno, y sin duda la forma en la cual una serie de eventualidades de carácter externa también pueden afectar el comportamiento de la economía y puede cambiarle en buena medida la agenda política para el próximo año. En estos momentos tenemos una tentativa del presidente Donald Trump quizá de declarar a los cárteles mexicanos, por ejemplo, como terroristas, lo cual abre la posibilidad a una posible incursión o una serie de medidas tomadas sobre todo desde Estados Unidos. El caso del TEMEC, que se encuentra completamente detenido y que si sigue avanzando este tema de la discusión del terrorismo y al mismo tiempo el impeachment contra el presidente Donald Trump, probablemente no se apruebe este Tratado de Libre Comercio, al menos no de aquí hasta que pasen las elecciones en Estados Unidos. Se siguen generando tensiones entre Estados Unidos y China, el nivel de inestabilidad económica y política que está viviendo nuestro propio continente. En fin, hay una serie de factores que difícilmente va a poder controlar y que, insisto, van a tener su repercusión también en el comportamiento de la economía del próximo año y pueden provocar una de dos. O que este ciclo incluso se recorte y, como bien comenta nuestro especialista, alcance finalmente la circunstancia que está viviendo nuestro país previo a las elecciones y esto lo registre la sociedad y decida actuar en consecuencia a través del voto. O bien, en el mejor de los casos, las cosas a nivel externo se acomoden lo suficiente como para que pueda por lo menos pasar las elecciones intermedias. Que es lo más complicado. Es lo más complicado. Sí, claro, que todo juegue a favor, no creo. Oigan, pues les agradecemos muchísimo que hayamos tenido este ratito para analizar este tema y pues ahorrar, aunque nos quiten impuestos también por el ahorro. Que es otro tema dentro del presupuesto. Viene el fin de año y es complicado. Sí, la cuesta de enero. Pero bueno, oiga, muchas gracias. Juan Carlos, Cintia, Edgar, suerte a todos los productores y campesinos que fuimos los más sacrificados. Y personas con discapacidad y el sector salud, ¿no? También son educación, claro. Bueno, quedaron muchos temas pendientes en la mesa. Ojalá podamos volver a coincidir. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a ustedes por formar parte de este espacio, por acompañarnos a lo largo de estos 30 minutos. Hacemos una pausa, pero regresamos con más todavía, José Luis. Volvemos, no se vaya, estos Noticias.